Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Periodistas, analizando la coyuntura política, analizando la segunda semana del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. Tenemos hoy como invitados a Hernán Terrazas, Hernán casero ya del programa. Qué gusto de verte, Hernán. Tenemos a otro Hernán, Hernán Cabrera desde Santa Cruz. Hernán es un periodista muy querido en el gremio, ha sido secretario ejecutivo de la Federación de la Prensa por mucho tiempo, un luchador por los derechos humanos. Y tenemos desde Sucre a Iván Ramos, periodista también de primera línea, director de periodismo que cuenta. A todos bienvenidos y bueno, arrancamos en esta semana. Yo pensaba que la batalla interna se iba a atenuar, pero esta semana parece que hubo una ruptura definitiva entre el presidente y el vicepresidente Edman Lara. Ya Edman Lara simplemente ya sacó gente a la calle, creo que la primera oposición del actual gobierno, y esto me parece que va en crecimiento, que va en aumento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieres empezar, Iván? Muchas gracias, Amalia, gracias a Hernán y a Hernán también. Un abrazo. Por supuesto, desde el punto de vista legal, con lo que ha ocurrido con Freddy Vidovic, que en principio fue designado como ministro de Justicia, aquí hay varios elementos que llaman la atención, ¿no? Desde el punto de vista legal, concretamente legal, no tiene absolutamente ningún obstáculo. Entonces, el obstáculo no solamente es para Freddy Vidovic, sino el obstáculo de lleno, y es por eso seguramente le llama la atención y recurre al activismo del TikTok a Lara, porque Vidovic evidentemente tenía un juicio abreviado. Además, el Consejo de la Magistratura sale adelante y dice: sí, evidentemente incurrió en un delito, se sumó a un juicio abreviado, pero lo que llama la atención del Consejo de la Magistratura es que dice lo siguiente: fue un juicio abreviado, sí, pero no se registra qué tipo de delito, pese a ser un juicio abreviado, haberse acogido a un juicio abreviado, no se respalda con pruebas, tiene que respaldarse con pruebas, y no se registra en el REHAP, en el registro de antecedentes penales de una persona. Eso es lo que le llama la atención. Por eso sacan al margen y parece un pretexto, porque la Constitución Política del Estado claramente dice lo siguiente, artículo 234, en el capítulo número 4, no tener pliego de cargo ejecutorial, si tuvo. Bueno, primera parte. Ni sentencia condenatoria ejecutada en materia penal. Sí, ahí se acomoda. Pero aquí hay otro elemento. Pendientes de cumplimiento. Ya se ha cumplido, ya ha cumplido. ¿Por qué el Estado, por qué el sistema penal le tendría que seguir persiguiendo, no? Si ya ha cumplido, es igual a una persona que es sentenciada a 5 años, 8 años de cárcel. Si ha cumplido, ¿por qué alguien le tendría que seguir persiguiendo? Ahora viene otro elemento. El tema, para no entrar en el litigio judicial, tú dices, ahí hay un problema. La manzana de la discordia fue el ministro de Justicia. ¿Qué dice Hernán Terrazas? Ese fue el problema. El ministro de Justicia era el ministro de Lara. ¿Puede Lara tener ministros en el Poder Ejecutivo? ¿No es ese el problema, que Lara cree que tiene cuotas de poder? A ver, y creo que es la primera vez en todos los años de historia democrática que se produce esta tensión entre un presidente y un vicepresidente. O más bien, que hay un vicepresidente de estas características que quiere ejercer funciones que no le corresponden. El vicepresidente no decide sobre la composición del gabinete, no elige a los miembros del gabinete. Eso es una atribución exclusiva del presidente del Estado.
así ha sido siempre. Probablemente haya habido vicepresidentes que en su momento hayan sugerido algunos nombres y estos hayan sido incluidos en el gabinete. Ha ocurrido con David Choquehuanca, por ejemplo. Probablemente también ocurrió en el caso de Tuto Quiroga cuando era vicepresidente y el general Banzer era el presidente de la República, pero no eran temas que se ventilaban públicamente ni, ni, ni creaban semejante nivel de polémica. Creo que la situación con Edman Lara ya tiene antecedentes, ¿no? Ya no es solamente de, de a partir del momento en que se conforma el gobierno, a partir del 8 de noviembre, sino que esto se arrastra de antes y ha generado controversia desde un par de semanas antes, incluso de que ambos llegaran a jurar a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado. Lara es un personaje tremendamente conflictivo, insisto, está ingresando en un terreno que no le corresponde, a él le corresponde todo el trabajo de la articulación al interior del órgano legislativo. El Ejecutivo es competencia absoluta del presidente y si Lara insiste en superar esos límites, en tratar de trasponer esa frontera, el conflicto va a ser permanente. Decía el vicepresidente Lara hace días que era una suerte de golpe en su contra el haber creado un viceministerio de coordinación legislativa. Eso es absolutamente falso porque el viceministerio de coordinación parlamentaria existía en otros gobiernos. El hecho de que lo haya cambiado, retirado o suspendido el gobierno de Evo Morales y el de Luis Arce no significa que no haya sido una dependencia existente en otras épocas y que precisamente tenía el rol de articular y facilitar la relación entre el órgano ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, lo que está ocurriendo en el fondo es que Lara cree que hay una copresidencia. Ese es un tema que debe retirarlo por completo de su cabeza porque no hay una copresidencia. Hay un presidente que se llama Rodrigo Paz Pereira, con determinadas competencias y atribuciones, y un vicepresidente que se llama Edman Lara, que tiene también sus competencias y atribuciones. Si no reconoce esto Edman Lara, el conflicto y la tensión van a seguir. Ahora, ese conflicto y esa tensión tiene que terminar. No puede haber doble poder, no puede haber doble cabeza, que yo creo que es lo que ha buscado Edman Lara, y que ahora, con el cierre del Ministerio de Justicia, el presidente Paz da un mensaje. No, aquí hay un solo presidente y yo cierro el Ministerio de Justicia y se acabó. Haciendo justicia o injusticia con Vidovic, Iván, ¿no? Yo creo que si hay una sentencia ejecutoriada, por más injusta que sea, no puede ser ministro de justicia, ¿no? De justicia, no puede. Y entonces, ¿para qué meterse en líos? Y ahora el que lo iba a reemplazar, Edman Lara, le saca su prontuario, ¿no? No sé cuántas, 11, no sé cuántos procesos judiciales, que está muy bien que Edman Lara lo saque, ¿no? Pero qué pena que lo saque públicamente. Entonces, Edman Lara se ha convertido no solo en un factor de conflicto dentro del gobierno, cosa que no estaba prevista, es la tercera sorpresa, pero en el principal opositor. Esto, Hernán Cabrera, ¿puede continuar por mucho tiempo? ¿El presidente Rodrigo Paz tendría que tomar alguna medida que no se me ocurre cuál? Bueno, gracias Amalia, un saludo cordial a vos, a Hernán y a Iván. Pues yo creo que era de esperarse que se instale un gobierno de estas características, ¿no? Que ya la gente los conoce, los hechos que cada uno de ustedes han narrado. ¿Por qué esto? Por lo que ha significado el proceso electoral, un proceso electoral cargado de tantos conflictos, de tantos traumas, de tantas acciones contrarias de ambos lados, ¿verdad? Entonces era esperarse y que se genere estas tensiones, estas fricciones entre el presidente y vicepresidente, que obviamente cada uno tiene su espacio de poder y quieren ir a abarcar más. Yo creo que quiero ir un poco más allá, ¿no? Hay este proceso de tensión, está golpeado y está siendo minado desde afuera, desde dentro.
¿verdad? Un proceso de dimensión que lo vamos a ver desde la dimensión política, no tanto ya los temas económicos, energético, corrupción, que hoy sin duda alguna serán fundamentales, son fundamentales y que también va a significar que este proceso de transición pues cueste y que al fin y al cabo puede ser un parto difícil, duro, traumático y ojalá que no sea un aborto. ¿Por qué? Porque si le va al gobierno mal, pues no va a ir a todo mal. Pero ¿cuáles son esas señales? Yo creo que desde afuera y desde adentro. Desde afuera por los sectores empoderados del MAS y del mismo que vienen reclamando espacios de poder. ¿Por qué? Porque se las acostumbró durante tanto tiempo a tener un ministerio, dos ministerios, viceministerio, la dirección del Fondo Indígena, etcétera, ¿no? Entonces quieren ese espacio de poder. Y obviamente, desde Chapare se está aprovechando este escenario para ponerle más caldo al cultivo, para ponerle más leña al fuego. No solamente por los derechos, entre comillas, que ellos asumen que tienen por espacio de poder, sino que van a aprovechar cualquier error o desliz del MAS para alzar su voz y generarse como salvadores. Y ahí entra la figura del vicepresidente en el sentido de aprovechar este instrumento, esta pieza que tenemos en el ajedrez, para generar malestar, provocar todo lo que se viene de aquí para adelante, que sin duda alguna va a ser difícil. Y yo creo que desde adentro, sin duda alguna, son las actitudes, los discursos del vicepresidente que han marcado la cancha. Yo creo que el presidente quiere ser protagonista imprescindible en las decisiones del Ejecutivo, ¿no? Quiere poder, quiere estar en todas. Por eso su viaje al Brasil, por eso habla de los ministros cada día, etc. Pero obviamente hay que aclararle al vicepresidente que no se gobierna en base a TikTok. El TikTok es para hacer campaña, para crecer un estado de ánimo, tantas cosas, pero gobernar por TikTok tiene obviamente sus ciertas limitaciones. Y una prueba clara es la pequeña marcha que hubo ayer, supuestamente respaldo al vicepresidente, que no sé cuánto habrá sido, pero por lo menos en la foto era muy poquito, ¿no? Entonces, esto creo que Amalia devela un proceso de transición como un parto difícil, traumático, quizás violento, se pueda dar a futuro inmediato, agregando que, sin duda alguna, algunos quieren que sea un aborto. Pero más allá de esto, de lo que sí yo estoy seguro, de lo que sí creo que debemos asumir, que Bolivia ya no está para más experimentos, ya no está para más ser conejillos de India. ¿Por qué? Porque si le va mal al gobierno, a todos nos irá peor. Si quieren asfixiar al gobierno, a todos nos ahogarán. Si quieren tumbar al gobierno, cierta fuerza es que desconocen la democracia y los procesos eleccionarios. Si quieren violencia, obviamente habrá respuesta de la gente. Creo que ya está cansada de todos estos experimentos y laboratorios. Así como lo han expresado algunos ciudadanos ayer en la marcha, porque algunos ciudadanos salió claramente de no trabajar, ya no queremos más estas tensiones, esta polarización que durante tanto tiempo nos ha hecho más daño. Y obviamente el vicepresidente es un instrumento de esta polarización. Los pobrecitos, los indígenas, los campesinos, los excluidos, los marginados versus los citadinos, versus empresarios, versus oligarcas, versus otros. Entonces, sigue esta polarización y el vicepresidente está siendo instrumento de ahondar esa polarización a son de que yo soy víctima, de que me discriminan, de que yo soy pobre, de que yo soy obviamente un sujeto que no merezco nada. Y el vicepresidente está teniendo esa voz para alzar, obviamente, supuestamente, entre comillas, los derechos de toda esta gente. Lo que queremos, sin duda alguna, que se sienten ambos, ya que deje de toquear y el presidente lo convoque, se sienten juntos, solitos, de cuatro paredes, y generen la confianza necesaria, porque lo que se ha perdido entre ellos es la confianza. Rodrigo no tiene confianza del vicepresidente. El señor Lara no tiene confianza del presidente por todo esta semana que ha dicho que se está rodeando de gente calaña, de que gente por aquí, por allá, ya sabemos lo dicho. Pero creo que se ha generado un quiebre en la confianza y eso en materia política, y ustedes lo saben como grande periodista, es lo peor que le puede pasar a un gobernante. ¿Por qué? Porque va a gobernar con sospecha. Porque va a gobernar, obviamente, ¿qué va a hacer Lara? Mejor me cuido. ¿Qué va a hacer el presidente? Mejor me cuido. Entonces, ahí hay un quiebre que obviamente no queremos. Claro, No queremos. está claro. Iván, ¿hasta dónde puede llegar Lara? ¿O tú crees que hay un espacio de reconciliación? Porque Rodrigo Paz intentó dialogar, intentó postergar, por ejemplo, la posesión de un nuevo alto policial, esperando una negociación con Lara, y no hubo tregua, no hubo tregua. Todos los días Lara pasa a la ofensiva, pasa a la ofensiva. La pregunta es, claro, ¿quién está detrás de Lara? Porque Lara, el pobrecito, el vendedor de ropa usada, ese ya no existe. Hoy hay un poderoso Lara con organización, con recursos económicos
en fin, con alguien que se lo está pensando y que le está mandando los datos instantáneos a el celular. ¿Hasta dónde puede llegar, Iván? Bueno, yo retomo lo que manifestabas, Amalia. Bueno, Freddy Pitopic legalmente no tenía ningún obstáculo. Entonces, si se aparta, quiere decir, se está apartando una parte del poder. El poder, está bien, es para compartir. ¿Quién tiene la batuta en un gobierno? El partido político, en la vieja usanza. Ante la falta de partido político, está siendo reemplazado por Unidad Nacional. Samuel Doria Medina, que tiene ahí acomodadas varias fichas. Bien, ahí siente celos la pareja, quiero decir, Lara. Obviamente que tiene celos porque se margina a una cuota. Ya he dicho, el poder es para compartir. Si no van a compartir, y sabemos cómo han llegado, ¿no?, a la candidatura de manera muy accidentada, entonces el poder es para compartir. Si no está dispuesto Rodrigo Paz. Discúlpame si te interrumpa, pero yo no creo que el poder es para compartir. Acá hubo una elección, un candidato para presidente, el otro candidato para vicepresidente. Luego tú agarras la constitución política y dices, ¿qué función tiene cada uno? Nada de compartir. Acá el presidente es Rodrigo Paz. Y Rodrigo Paz tiene la obligación de gobernar. Tú dices que Vidovic no tenía, no había argumento para destituirlo. Bueno, en criterio del presidente sí. Y el criterio que vale es el del presidente. Ni el tuyo, ni el mío, ni el de Lara. El punto es que la única virtud de este abogado es que fue abogado gratuito de Lara, y esa no es una virtud, ¿no? Al margen, Iván fue destituido y el Ministerio de Justicia cerrado. Muy bien, eso pone una línea en la discusión. Ahora, ¿hay posibilidad de arreglo? ¿O te parece que esto es debido a muerte y que Vidovic tiene que volver? ¿Qué estás alegando? Amalia, bien, por eso precisamente que sí, Lara no tiene un espacio, ¿no?, para quienes la han respaldado seguramente, entonces esto se va a hacer absolutamente incómodo. Y no es la primera vez que se vive este tipo de tensionamientos, ¿no? No se vive por primera vez en Bolivia este tipo de tensionamientos. Durante la Guerra del Pacífico, Narciso Campero ya tuvo problemas con Aniceto Arce Ruiz. Aniceto Arce Ruiz tuvo un problema profundo ahí y fue asesinado durante la Guerra del Acre. Segundo capítulo, también dentro de la guerra, ¿no?, resulta que Luis Tejada Sorzano da un golpe a el presidente de entonces, el tema es mucho más profundo. Cuando los vicepresidentes derrocan a los presidentes, ha ocurrido con René Barrientos Ortuño, ha ocurrido con muchos ex vicepresidentes. El caso, por ejemplo, de Juan Lechín Oquendo, que se alejó de Víctor Paz Estensoro. O sea, el conflicto ha sido eterno, permanente en Bolivia. O sea, hay antecedentes sobre este particular. Si no hay un restablecimiento de compartir el poder, entonces esto se va a fraccionar muchísimo más, y con la incursión de Unidad Nacional, esto va a llamar realmente. ¿Y quién está batiendo palmas? Aquí hay un elemento más. Es, por supuesto, el movimiento al socialismo, porque Lara está rodeado por quienes, los abogados, asesores, de quienes habían ampliado el mandato en una elección indefinida para Evo Morales, o sea, integrantes del anterior Tribunal Constitucional. Esto es muy delicado lo que viene. Perdón, Amalia, un breve paréntesis. Yo cuando fue defensor del pueblo Santa Cruz, representante, departamental de Defensoría del Pueblo, con la invitación de Rolando Villena en 2010, tuvo que hacer una serie de trámites burocráticos, ir a la Contraloría para no tener ningún tema fiscal pendiente, ir a la FELCB para no tener ningún proceso judicial de violencia contra la mujer, ir al REJA para ver si no tenía nada pendiente con la justicia. Entonces, todo para que obviamente se me acepte como representante del pueblo, siendo funcionario público. Y yo me pregunto, y en las redes también sociales, entonces, si se trata de un ministro así de ese calibre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se lo aceptó? ¿Y por qué con sentencia ejecutoriada? Obviamente es ministro. ¿Y por qué tanto lío? Por una situación que no debería ser lío.
Estoy poniendo un caso sencillo, el mío, que para ser un funcionario público he tenido que hacer un montón de cosas. Y al finalizar la gestión, igual, descargo en la Contraloría, que no tenga pendiente, no deba ni un peso, no deba ni una grabadora, etcétera. Entonces, creo que también hay un tema de desigualdad y de injusticia que se comete frente a aquel que o ha habido algo en el aparato judicial que ha hecho desaparecer todos los documentos de este señor para que obviamente aparezca como Blanca Paloma y asuma un cargo tan importante. Y ojo, como periodista, más allá de que haya las repercusiones, claro que yo estoy de acuerdo en lo personal que este ministerio desaparezca. ¿Por qué? Porque vos tenés el órgano judicial para que haga justicia, el Ministerio de Justicia, no tenés por qué tener un Ministerio de Justicia, ¿verdad? Hernán Terrazas, la cosa se está poniendo interesante. Dale. La cosa se está poniendo brava. No, a ver, yo creo que hay un tema muy simple, donde manda presidente no manda capitán, y eso es algo que tiene que asimilarlo Lara tarde o temprano. Me da la impresión que va a ser más tarde que temprano, que es un personaje que no va a ceder en los próximos meses y que va a estar en esta disputa permanente. Me parece que en lugar de acumular fuerza, de acumular respaldo, de acumular más poder, lo que está haciendo Lara es sumar desgaste. Entonces, a medida que sale y cada vez con reclamos, qué sé yo, poco argumentados, etcétera, o que aparecen videos donde dice una cosa y luego dicen que era una cosa de inteligencia artificial, que se crea controversia en torno a su figura, en fin, yo creo que Lara está más bien sufriendo un proceso acelerado de desgaste y que incluso aquellos que en determinado momento lo respaldaban y lo vieron como una opción, hoy lo ven como una opción conflictiva y que está generando turbulencias innecesarias al interior del gobierno que no permiten actuar con la necesaria celeridad en los asuntos más urgentes. Me parece que en ese sentido estamos yendo por dos caminos, el camino de la polémica y el camino de las soluciones. En el camino de las soluciones hay avances desde el punto de vista de la acción gubernamental en varias áreas, en la gestión de recursos de fuera, en la apertura a la inversión extranjera, en el abastecimiento de combustibles. Hemos visto que la sola presencia de un nuevo gobierno ha influido para bajar la cotización del dólar. En fin, hay ciertas cosas, cierto clima que ha mejorado notablemente en el país y que eso ayuda a que la gente se sienta más confiada y más optimista. Pero cuando aparecen personajes como Lara, con actitudes como las que ha mostrado el vicepresidente hasta ahora, en realidad la gente yo creo que dice, bueno, a ver, este es el camino que queríamos superar, este es el camino de controversia, de conflicto, de polarización, como mencionaba antes Hernán creo. Yo creo que eso es algo que no quiere más la gente. Y lo está representando y lo está encarnando Lara de una manera muchísimo más evidente incluso que las discrepancias que existían, por ejemplo, entre el expresidente Luis Arce y el propio presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que había una ruptura total, pero no había este intercambio, que no es un intercambio en realidad, estos disparos desde el legislativo hacia el ejecutivo, como son los que se están viendo hoy. Que un vicepresidente opine todos los días sobre las designaciones que hace el presidente, que las cuestione, que ponga en tela de juicio a las personalidades que van y están ocupando funciones de gobierno, yo no lo había visto nunca. Entonces, insisto, donde manda presidente no manda capitán, y si Lara no se da cuenta de eso, lo que va a acumular en realidad es un enorme desgaste. Habla de que no se cumplen las promesas. Yo no sé qué gobierno cumple promesas en 15 días. ¿No? Dice, ofrecimos aumentar la renta dignidad a 500 y no lo hemos hecho todavía. Sí, también ofrecieron, no recuerdo bien qué dijo Lara, dijo que ya no iba a haber inspección técnica vehicular, y hoy la gente está buscando su botiquín de primeros auxilios y su extintor de incendios para ir a la inspección vehicular. O sea, no se puede hablar, es absurdo hacerlo, de que en 10 días se van a cumplir todas las promesas de campaña. A lo sumo que se cumplan aquellas que revisten una especial urgencia para la población, que creo que se ha avanzado bastante en eso. Ya por lo menos tenemos gasolina y hay menos colas para diésel y gasolina en el país. Se sabe que se ha montado una estructura
mafiosa en torno a lo que es la distribución de hidrocarburos en Bolivia y que eso tarde o temprano se va a ajustar cuentas con aquellos que han sido responsables y que esto va a tener una nueva dinámica hacia adelante. No se puede hablar de plazos más cortos. El tamaño de los huecos que ha dejado el anterior gobierno es demasiado profundo, demasiado grande y demasiado difícil de resolver. Por lo tanto, la tolerancia es lo que priva en este caso para que las cosas vayan solucionándose a medida que pasen los meses. Al menos desde el punto de vista de la estructura del gabinete económico y en parte del político, creo que el presidente Paz ha adoptado decisiones correctas. José Gabriel Espinosa, Mauricio Medinaceli, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, que está ejerciendo una función casi de gerente gubernamental, son decisiones correctas, adecuadas, que están comenzando a dar resultados como se había esperado. Entonces, yo creo que hay que mirar al gobierno desde ese lado, desde el lado de la concreción de ciertos objetivos inmediatos, y el otro lado, que es el lado de la controversia, de la polémica, del escándalo, etcétera, que es algo que ya satura, que ya cansa, que ya lo hemos vivido, que eso era parte de la campaña, era parte de la guerra sucia, pero que ya no puede ser parte del gobierno, y creo que Lara debe dejar atrás la campaña y dedicarse a hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que Lara no lo va a dejar. Ese es el punto, ni se va a cansar. Lara está convencido y lo dijo antes de asumir la vicepresidencia. Yo le he dado los votos a Rodrigo Paz, yo debería ser el presidente, pero bueno, dijo, no, pero bueno, qué pena. Pero dentro de él está convencido y luego usando toda la ideología populista, y por eso también el arrastre que él tiene en los sectores populistas derrotados, es decir, en los sectores del MAS que han quedado desencantados, golpeados por el fracaso político y económico del MAS. Entonces buscan un nuevo caudillo y ahí está Lara, listo para ser el nuevo caudillo, para pelearle la dirección del caudilismo, no a Rodrigo Paz, pero a Evo Morales, ¿no? Él no va a deponer, él está convencido de que el presidente debió ser él, es más, el presidente es él. ¿Por qué? Porque él puso los votos, porque la gente votó por él, no por Rodrigo Paz. Se olvida de un detalle, que si Rodrigo Paz no lo invitaba a formar parte de su binomio, a ser el candidato a la vicepresidente, porque no lo invitó a ser candidato a la presidencia, lo invitó a ser candidato a la vicepresidencia y él aceptó. Si Rodrigo Paz no agarraba el teléfono y lo invitaba, vení, vamos a charlar, te invito a ser candidato a la vicepresidencia, y él aceptó, bueno, en este momento Lara seguía vendiendo ropa usada en Santa Cruz. O sea, sí, aportó los votos, pero ¿quién lo puso donde está? Rodrigo Paz. De tal modo que toma y daca. Ahora, esta crisis, justamente por la personalidad, por la inmadurez política de Lara, porque debe estar rodeado de gente y de algún poder político, algún poder económico. Mira, que salen a la marcha, todos ya tienen banderita. De un día para el otro ya hicieron banderitas, ¿no? Eso es poder económico. ¿Quién está detrás de Lara? Eso es lo que hay que averiguar. Lara no se está moviendo, él, su mujer y sus 11 hermanos. No, ahí hay un poder político, hay un poder económico que está detrás de él, y él no va a deponer este objetivo de gobernar él y de tenerlo a Rodrigo Paz de vicepresidente. Eso es lo que él quiere. Ahora, es muy bueno lo que dice Iván. La historia. Hay 20,000 casos de la pugna entre vicepresidentes y presidentes. Y en todos los casos, Iván, amigos, esa pugna se tiene que resolver rápidamente. A veces esa pugna se ha resuelto de la forma más terrible. Por ejemplo, Barrientos le dio golpe a Víctor Paz Extensor. Y creo que han habido situaciones aún más tremendas. Cuando Lechín le empezó a cerrochar el piso a Víctor Paz lo sacó del escenario político a Lechín. Hay otros ejemplos. Noboa
en Ecuador y Hernán nos los puede contar más en detalle. Tenía una vicepresidenta que empezaba a serruchar el piso, la agarró del cuello y creo que la mandó de embajadora a Egipto, ¿no? Milei no le dirige la palabra a su vicepresidenta Villarruel. Bueno, hay que resolver la crisis. Y aquí Rodrigo Paz creo que ha empezado, creo que está en medio camino, pero tiene que resolver esta dualidad de poder. O él o el vicepresidente. El vicepresidente no va a aceptar su rol de segundo. Bueno, algún modo hay que hacerlo entender. ¿Qué dices, Iván? De luego que se necesitan 2 sillas, un matecito o un café, lo que sea, para sentarse, para dialogar, para resolver los problemas, autos chutos, la importación del combustible, que ya es un gran problema, no sabemos con qué plata, y esa plata, como dice la abuela, todo lo que se hace se tiene que pagar, se paga, todos esos problemas estructurales tienen que resolverse, sí, pero esa es gran parte deseo, pero la realidad es esta, hay una disputa de poder entre el presidente, el vicepresidente y por respaldo, por supuesto, que hay grupos también de poder económicos que respaldan, que gestionan todo este conflicto. ¿Quién está batiendo palmas con todo este conflicto? Sin lugar a duda, porque ocurrió con Yanine Áñez, cuando Yanine Áñez se metió en casos de corrupción ayudada por los ministros, entonces el movimiento al socialismo, el MAS, volvió con paso de parada. Entonces alguien está diciendo ya, no, estos terminan el mandato antes de los 5 años y nosotros volvemos con elecciones anticipadas. Ya, esa es la realidad. Ahora, el asunto de que de inicio se marginó a Lara es evidente cuando se dijo que no iba a participar, cuando la Constitución Política del Estado dice que el vicepresidente participa en el Consejo de Ministros, en el gabinete ministerial, participa. Ahora, no nos vamos a enceguecer diciendo que es el presidente, no hay capitán que mande aquí. Bueno, a ver, cuando Jaime Paz era presidente, ¿quiénes eran parte, quiénes habían aconsejado los ministerios? Hugo Banzer Suárez tenía ministros ahí porque el poder era compartido. ¿Ve? Igual, dentro del acuerdo patriótico, cuando Banzer fue presidente, Jaime Paz Zamora también tenía. Entonces, no solamente es el presidente, sí, el presidente les manda a jurar, etcétera, pero hay partidos políticos en los consejos municipales, absolutamente en todo. Y bueno, respondiendo un poco a el comentario de Hernán, no se puede perseguir a una persona de manera indeterminada, ¿no? Lo digo por Freddy Vidovic. Sí, desde el punto de vista ético, no se puede, no puede ser ministro. Sí, pero desde el punto de vista legal ya terminó, ya cumplió, asunto terminado. Ahora, sí, el Ministerio de Justicia cometió varias persecuciones, fue el brazo operativo que persiguió a los opositores. Entonces, no, estamos cerrando el camino, yo creo, por ahí. Claro, el Ministerio de Obras Públicas, para hablar del departamento de Chuquisaca, ha invertido 8.000 millones de bolivianos en plantas de producción, en la industrialización que ha llamado Luis Arce. Ha hecho mal el camino porque esas plantas están rumbo a convertirse en elefantes blancos. Entonces cerraremos el Ministerio de Obras Públicas, cerramos el Ministerio de Obras Públicas porque en Entel también hay casos graves, o en la ABC, no. Hay que reconducir el Ministerio de Justicia, hay que enderezar ese tema porque el aparato judicial tiene que responder a términos claros. Un elemento más que apuntaba Hernán, con eso termino. Lo que pasa es que fue un juicio tan trucho, que no aportaron elementos de prueba y además no apuntaron y no registraron dentro del REJAP, por eso no aparecía, no aparecía dentro del radar del REJAP que Freddy Vidovic tenía casos pendientes o que había terminado esos casos que ya los había cumplido. Hernán. Yo creo que no se puede armar todo un conflicto en el poder por una persona, y menos por una persona que duró 2 o 3 días en el cargo y que no es un personaje conocido en la vida política nacional,
en torno al cual no debería girar la estabilidad o no de un gobierno. Si el señor Vidovic tenía algún tipo de antecedentes, así sea resueltos, bueno, pues es mejor, es mejor reemplazarlo y que otra persona que no tenga esos antecedentes asuma. Tengo entendido que también el otro aspirante a ocupar el Ministerio de la Presidencia tenía detrás algunos procesos en su contra, no sé si con sentencia o no, pero finalmente me parece que la solución adoptada por el presidente fue la adecuada, porque el rol del Ministerio de Justicia durante los 20 años anteriores fue el de ejercer presión sobre el Poder Judicial y el de manipular las cosas de manera tal que se persiguiera a los líderes de oposición y se persiguiera a toda voz crítica del anterior gobierno. Por ejemplo, por lo tanto, me parece una sabia decisión el eliminar el Ministerio de Justicia. No es comparable en absoluto con problemas que pueden existir en la Administración Boliviana de Carreteras, en Entel o en otra dependencia pública vinculada al Ministerio de Obras, porque eso no existe relación. El Ministerio de Obras no operaba para perseguir opositores, el Ministerio de Obras Públicas no operaba para neutralizar la independencia del Poder Judicial, cosa que sí hacía el Ministerio de Justicia, y lo hizo con Iván Lima, y lo hizo con todo aquel que puso un pie en ese ministerio. Por lo tanto, debió eliminarse ese ministerio desde el primer día. El problema fue que no se lo hizo y ahí están las consecuencias, todo un conflicto, toda una controversia, toda una polémica en torno a quién debió ser o no ser, que el pobre Lara puso, que etcétera, etcétera, etcétera. Que eso me parece que debería quedar definitivamente superado. Aquí yo coincido plenamente con Amalia. Aquí hay una persona que tiene la conducción del país. Hay una persona a la que se eligió para conducir el país que se llama Rodrigo Paz. Y el que tiene que entender que la realidad es esa, que ya no está en campaña, que no es copresidente, que no va a ejercer la presidencia ni nada por el estilo, es el señor Edman Lara. Y que el espacio de poder que le ha sido asignado por el voto popular se llama vicepresidencia, que la vicepresidencia tiene una infinidad de tareas, pero una infinidad de tareas. Se viene todo el tema de las reformas estructurales, etcétera, etcétera, iniciativas de ley urgentes que deben ser consensuadas. Tiene que dedicarse a aquello que le compete. Eso es para mí lo fundamental. Coincido también con Amalia en que va a ser bien difícil que este señor dé marcha atrás en sus posiciones, va a ser muy difícil que resigne la posibilidad de ser el co-conductor del país, va a ser difícil, pero tiene que hacerlo, no hay otra solución. No creo que esto termine en un escenario de catástrofe, no creo porque el presidente cree, lo que he visto es que el presidente goza de respaldo, que las primeras medidas que ha adoptado gozan del respaldo de la gente, que hay confianza, que hay optimismo, que hay credibilidad en algunas de las decisiones y sobre todo en algunas de las designaciones del equipo que lo acompaña. Por lo tanto, de ese lado se va acumulando más fuerza y más poder que del otro lado, que del lado de Lara, que es el lado de la polémica, el lado del escándalo, el lado del reclamo injustificado, porque nunca nadie le dijo que no pudiera participar en un gabinete. El vicepresidente puede llamar y decir, estoy yendo a ver, yo me acuerdo, yo formaba parte de un gabinete, y el vicepresidente va o no va, si quiere va o si quiere no va. No es una obligación que esté ahí tampoco, ¿no? Los ministros sí tienen que estar porque son ministros, pero el vicepresidente puede estar o no. Entonces, hacer lío de todos estos pequeños detalles y formalidades me parece un exceso, y lo único que está provocando es estos temblores internos que perjudican la marcha de un gobierno que tiene temas muchísimo más urgentes por resolver que los apetitos personales de un vicepresidente. Hernán Cabrera, el empresariado cruceño. ¿Te fijaste esa reunión gestionada por el ministro Justiniano, que estaba en Medio Ambiente, y que llevó a Lara y reunió con la CAO, y la CAO le entregó a Lara unos proyectos de ley, cosa que es extrañísima? ¿Qué rol está jugando Justiniano? ¿Tú lo conoces? ¿Qué papel juega? Parece ser otro ministro de Lara, ¿no? Parece ser como el de Justicia era de Lara porque era su abogado. Yo no sé qué relación tiene con Justiniano. ¿Sabes algo? Mire, yo no, la verdad que no tengo un mayor seguimiento a ese tema, pero un poquito parafraseando lo que decía hace rato Hernán Terraza,
donde manda presidente no manda es capitán, hay que agregarle, ¿no? Yo creo que en este sentido, el presidente Paz, cuando, para un poquito ponerle paño frío a la situación tensa, que estoy de acuerdo con Hernán Terraza de que obviamente son nimiedades que hay que saltar, que hay que llevar adelante, porque el país es tan grande, tiene tantos problemas que resolver y estamos enfrascados. Pero también hay, Amalia, hay que asumir críticamente, autocríticamente nosotros como periodistas, el rol determinante, influyente que vienen desarrollando ciertos medios de prensa y ciertos periodistas en ponerle más leña al fuego, en generar mayor polarización, ¿no? Esta reunión que admitió, que dijo el presidente Paz, debe realizarse lo más pronto posible, porque al fin y al cabo son la imagen de un país, presidente, de más allá de Ecuador, Argentina, de otro lado, que los presidentes no se pueden ni ver la cara, pero creo que merita ponerse de acuerdo en algo y bajar los humos definitivamente al presidente Lara, que no va a ser presidente a no ser que haya un golpe de Estado, a no ser que haya una catástrofe mayor. Pero viendo lo que decías, yo creo que este gobierno se ha rodeado, no que se ha rodeado, sino que hay gente que lo ha convocado por algún mérito, qué sé yo, pero ahí entra en cuestión, ya lo han dicho las organizaciones civiles de medio ambiente, acá está hay varios también colectivos que se han pronunciado contra la decisión de que sea un empresario, así como también no hemos pronunciado, por lo menos yo me he pronunciado, que sea un minero, un ministro de minería. ¿Por qué? Porque un minero nunca va a aprobar una ley contra su sector. Así lo hemos visto durante todo estas últimas décadas. Un minero de ministro de minería, donde obviamente se libra la minería de mercurio, la minería del oro, se contaminaron ríos, se violaron los derechos de los pueblos indígenas y una serie de cosas. Pero hay que dar el derecho a la duda. ¿Derecho a la duda en qué sentido? Bueno, hay gente que está ahí. Ojalá que lo que estén haciendo sea obviamente un reflejo de lo que necesita el país. ¿Y cuál en estos momentos? Los incendios forestales que han generado tantos conflictos, tantos problemas y que probablemente hoy veamos efectos de esos incendios. Dicen abrogar la ley incendiaria, pero lo ha dicho Lara, lo va a abrogar la ley incendiaria, pero es difícil. ¿Por qué? Porque la ley incendiaria favorecen de una u otra manera a la agroindustria, a los colonos, a todos esos grandes inversores que tienen tierra y que produce, genera lo que llamamos el modelo de desarrollo cruceño, que obviamente es cuestionable porque desde el punto de vista de los derechos humanos en relación a la explotación, al extractivismo y a lo que significa todo el tema de la tierra. Pero ahí está. No sé, no tengo mayor elemento a no ser de lo que han expresado algunas organizaciones en rechazo a la decisión del presidente de designar a un empresario como ministro de Medio Ambiente, pero que obviamente tiene sus observaciones respectivas, ¿no? Hernán, ¿no te llamó la atención? Y a todos les pregunto, que Justiniano vaya del brazo de Lara a la COP30 al Brasil. No era una delegación oficial, ¿no? No tenían acreditación oficial. Normalmente va el canciller. Y va Justiniano cuando ya no era ministro de Medio Ambiente. Un día antes ya había el presidente aprobado el segundo decreto sobre reestructuración del Poder Ejecutivo y Justiniano dejó la materia de medio ambiente, pasó al despacho de Romero. Esto, entre otras cosas, respondiendo a las críticas de todo el sector medioambientalista, ¿no? Pero se va del brazo de Lara, ¿no? Y se queda ahí. Y está toda la interrogante, ¿quién le paga el pasaje a Lara? ¿Quién lo hace visitar Río de Janeiro? ¿Y quién le paga el pasaje a su mujer? Y bueno, y se queda 4 días tiktokeando, meta, fustigar al gobierno, y bueno, desde las playas de Río de Janeiro, métale, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué interés tiene el sector que representa a Justiniano? Esa es una pregunta que yo tengo, ahí la suelto. Hernán, te está sonriendo, a ver, ¿qué dice? No, me gustó esa imagen de tiktokear como si estuviera tocando charango 4 días, algo así ha pasado, ¿no? Porque realmente era... Pero a mí lo que más me sorprende de los TikToks, ya que estamos en el tema, es que son TikToks dictados. No sé quién lo mencionaba, creo que tú, Amalia, al principio del programa decías que parecían TikToks con un guión que se leía a un costado, que era muy preciso, muy contundente y muy claro en varios temas, ¿no? Entonces parecía realmente el títere de algún interés diferente. Ahora, respecto a este viaje sospechoso que hacen Justiniano y Lara a la reunión de la COP,
quiero creer que es resultado de la desorganización interna propia de un nuevo gobierno, sobre todo en el tema de las relaciones internacionales o de la presencia de delegaciones de gobierno en eventos internacionales. Creo que quien está llamado a aclarar esta situación es el canciller Fernando Aramayo, que debería informar sobre si estas dos personas estaban designadas para poder realizar este viaje, quién estaba financiando los gastos de traslado de ambos, los gastos de permanencia, los gastos de representación, si se admitía que la esposa del vicepresidente, siendo diputada, pudiera asistir a este evento. En fin, hay una serie de cosas por aclarar para despejar todas las dudas que me parece Fernando Aramayo es el más indicado para hacerlo y zanjar de una vez por todas este asunto que de otra manera genera las sospechas que mencionabas tú, Amali. ¿Qué hacía un ministro que ya no maneja medio ambiente en una cumbre de medio ambiente con un vicepresidente que no es el que propiamente se encarga de esos ámbitos? No sabemos. No sé si en la COP estaban vicepresidentes de otros países. Creo que no. Creo que nada más eran autoridades vinculadas al sector de medio ambiente. Entonces, ¿qué hace un vicepresidente ahí? No sé. Probablemente haya, o justifica, creo, de esa manera Lara, que su esposa está en un tratamiento por un problema de salud. Debo creerle, no soy quien para poner en duda si está o no enferma la señora, pero bueno, eso se trata por otros lados, ¿no? No es que uno aproveche el viajecito oficial para hacer algo. No, el viaje oficial es el viaje oficial y uno no puede aprovechar para ir a curarse los dientes a Brasil o para ir a hacerse un tratamiento médico. No se aprovechan las cosas. Entonces ahí, insisto, la solución pasa porque la autoridad en este ámbito, que es el canciller, diga, a ver, hubo esto, y se tomaron estas decisiones. Los cambios en la estructura del Poder Ejecutivo se hicieron un día antes, por lo tanto ya no había manera de cambiar. Ok, entonces ahí vamos despejando las dudas y ahí se evita que vengan muchas interpretaciones. La falta de información genera múltiples especulaciones. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, última ronda. Incorporo dos elementos a esta conversación. 2 semanas y no hay cambio en el alto mando policial. El ministro de Gobierno está trabajando con el mando policial del anterior régimen. Eso es novedoso. Y segundo, el ministro de Economía pide un acuerdo nacional para lo que se viene. Es decir, el paquetazo, hay que levantar la subvención de la gasolina. Ustedes pueden imaginar la reacción que va a haber a eso. Y el principal opositor será Lara. Ya me imagino que Lara pasará el día haciendo TikToks diciendo que él jamás va a estar comprometido con un daño a la economía popular. En fin, ¿qué va a pasar? ¿Tiene el gobierno fuerza para tomar las medidas económicas a las que está llamado a asumir? Abro la última ronda. ¿Quieres empezar, Iván? Muchas gracias, Amalia. Bien, nos puede gustar el modo de decir las cosas como las dice Rodrigo Paz, ¿no? Decir, por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas estaban rindiendo homenaje al Estado, al nuevo gobierno, etcétera, decía, bueno, basta de que el gobierno, el Estado no ingrese a ciertos territorios, ¿no? Y se refería, nosotros entendemos, a la zona del Chapare. No tenemos ahí ingreso, no tenemos entrada y eso está mal, decía Rodrigo Paz, ¿no? En el momento de la posesión, Rodrigo Paz mencionaba, por ejemplo, y Evo, ¿dónde está la plata? ¿Dónde están los millones del gas? Y tenía toda la razón. Lo que los periodistas venimos preguntando con insistencia, ¿dónde está la plata? ¿Dónde están los millones? Bien, además de recurrir a gente, por ejemplo, que tenga méritos para ingresar a los ministerios, a los viceministerios, etcétera, es un modo que nos puede gustar, nos puede encantar a algunos. Pero atención, lo que dice y tomar el TikTok como un charango, el teléfono como un charango, cuidado.
que a mucha gente le puede no solamente gustar, le puede encantar. Entonces, si tiene conexión Lara con la calle, es muy incómodo poder, no solamente incómodo, también peligroso, poder aplicar este tipo de cambios. Estamos teniendo problemas con el pan. El pan tiene ya problemas porque no está con harina subvencionada, ¿no? Y tenemos problemas con la marraqueta. Bien, vamos a tener problemas seguramente con el levantamiento de la subvención. Esos temas son altamente sensibles, son muy sensibles. El gobierno no ha encarado todavía delicados temas, no ha encarado y creo que no va a encarar hasta las elecciones municipales. Creo que hasta ahí van a ir aguantando, que es marzo del siguiente año. ¿Por qué? Porque se vienen elecciones de tercer tiempo, digo yo. La primera vuelta, la segunda vuelta, que ya se ha cumplido, pero ahora viene la elección de tercer tiempo, las elecciones municipales. ¿Cómo se va a organizar el movimiento al socialismo? ¿Cómo se va a reorganizar el movimiento al socialismo? E incluso con la amenaza de Edman Lara de participar de manera independiente, con candidatos propios, con partidos políticos propios o alquilados, participar de las elecciones subnacionales. Entonces, por supuesto que va a ser un momento altamente incómodo, conflictivo, eternamente conflictivo. Ahí tienes la amenaza de Morales, por ejemplo, llamando a rearmarse, a reorganizar los movimientos sociales en contra de las medidas que está haciendo Rodrigo Paz. Van a tener vertientes de conflicto altamente intenso. No es el deseo, pero esa es la realidad, eso es lo que tenemos. De momento tendrían que, sentarse, dialogar y arreglar los problemas internamente y para luego encarar los problemas que son graves. Coincido, Iván, coincido. ¿Cuál de los dos hermanos quiere tomar la palabra? Yo creo que el país necesita una cirugía mayor, sin duda alguna medidas radicales, medidas fuertes, ¿no? Y el gobierno debe tener la autoridad, la legitimidad que lo tiene definitivamente. No podemos seguir alargar la agonía. Bueno, el grupo ha dicho a marzo va a presentar el paquetazo de medidas económicas, que seguramente están estudiando medidas estructurales ante todo lo que ya ha significado los dichos, entre comillas, mediáticos, ¿no? Porque desde el estado cloaca que decís, hasta que no haya 15.000 millones de dólares que se llevaron así al libre albedrío, hasta obviamente la Comisión de la Verdad por los hidrocarburos, hasta el cambio del saludo de las Fuerzas Armadas, son temas simbólicos que tienen impacto, ¿verdad? Impacto en la ciudadanía que está asumiendo que las medidas son urgentes y necesarias. Tiene que haber medidas, pero que obviamente ahí, creo yo, sin tener la bola de cristal, sin ser mago, brujo, nada por el estilo, pero que obviamente esto se va a aprovechar. Y desde el Chapar están preparando sus tambores de guerra en el sentido de obstaculizar, porque qué manía que tenemos los bolivianos que queremos que al otro le vaya mal. O sea, qué maldita maña tenemos que va a empezar el gobierno, le vaya mal, le pone cortapisa y bueno, yo soy el Salvador, que eso gente ojalá que se lo pueda desechar. Yo creo que el presidente Paz tiene que asumir las acciones adecuadas, pero tendrá ahí un escollo, un instrumento, una ficha del ajedrez, que es en este caso Lara, y respondiendo a tu pregunta, creo yo que está obedeciendo definitivamente a los dictados, a las fuerzas del levismo y las fuerzas radicales que no quieren que nos vaya bien a los bolivianos, no solamente al 54% que ha votado por Rodrigo Paz y Lara. Yo también ahí me pregunto, ¿qué estudio científico, académico, estadística se ha hecho para que algunos escriban permanentemente que gracias a Lara se ganó las elecciones? Que gracias a Lara, obviamente Rodrigo Paz es presidente. Yo no lo creo tanto. Ha sido un mérito de ambos, obviamente. Probablemente equilibrado, igualitario, no lo sé, pero no podemos darle todo el crédito al vicepresidente que él fue el ganador de las elecciones, que él representa la voz popular, que él representa los sectores marginados. Pues entonces, ¿dónde están los otros? Hay una dinámica, creo que hay un falso mito que hay que analizarlo y obviamente en su momento se dirá, ¿por qué no ha habido una encuesta que diga yo voté por Lara, yo voté por Rodrigo Paz de forma compartida? No se ha votado por una dupla y esa dupla salió ganando y esa dupla tiene que gobernarnos obviamente en función de lo que ya significa un mejor desarrollo, luchar contra la corrupción, generar las condiciones adecuadas, mejores salarios, mejores dignidad, tantas cosas que hay en este país que obviamente queremos que definitivamente exista, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que mi anterior reflexión. Ahí el periodismo tiene que cumplir un rol fundamental,
un periodismo que sea responsable, que no agite la ola, que no le ponga más leña al fuego, como lamentablemente ciertos espacios o programas, estoy hablando de ciertos, no de todos, programas y espacios, están en esa dinámica de darle toda la manija a Lara, de darle toda la manija contra Rodrigo Paz y obviamente el destachapare, creo yo, el que está aplaudiendo ahora, sin duda alguna, es el señor Evo Morales. Está aplaudiendo las contradicciones, la fisura y probablemente un quiebre que puede existir en este gobierno, que ya hay algunas señales lamentables, a menos de un mes de ejercicio del poder. Entonces, creo que esta dinámica, las medidas que se vienen, bueno, son necesarias, pero que obviamente debe una estrategia comunicacional y política para probablemente mitigar los grandes descontentos que podría existir, porque recuérdese que Evo Morales quiso subir la gasolina y todo el mundo se alzó, porque obviamente no condecía con la situación económica de ese momento. Probablemente sí algo así, pero bueno, la gobernabilidad pasa también por esos caminos, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente. Cerrando entonces, Hernán Terrazas. Ah, Yo creo que la popularidad no se acumula, no se conserva, no se cuida. Me parece que la popularidad y el respaldo se invierten. Y se invierten cuando más necesario es ese respaldo, es decir, cuando se tienen que tomar decisiones quizás drásticas, duras, como las que le van a tocar asumir al presidente Paz. Hace algunos días veía una encuesta, debe ser la primera que se hizo desde que asumió el gobierno Rodrigo Paz, donde se ve un respaldo de prácticamente un 70-75% de la población que hasta ahora está conforme con lo que ha venido ocurriendo. Si uno no aprovecha ese respaldo, ese 7 de cada 10 bolivianos que dicen todo va bien, para poder hacer las cosas y profundizar los cambios y corregir el rumbo, entonces no va a haber otro escenario en el cual se pueda hacer. Me parece que patear la solución de los problemas hasta marzo, porque en marzo con las elecciones municipales, sería un grave error del gobierno. Me parece que no va a ir por ese lado la decisión. Cuando el ministro Lupo habla del paquete de reformas estructurales en marzo, creo que no se refiere al paquete de reformas de cambios urgentes vinculados a la economía, sino al paquete de leyes de hidrocarburos, de minería, etcétera. Todo este marco normativo, la arquitectura legal que tiene que cambiarse para atraer inversiones al país, que definitivamente han sido inexistentes en los últimos años. La inversión extranjera privada es mínima en Bolivia, creo que no pasa de 400 millones de dólares, mientras en países como Argentina, Chile, rebasa los 7.000, los 8.000, los 12.000 millones de dólares en distintos sectores. Entonces, insisto, la popularidad no se acumula, no se conserva, la popularidad se invierte y se invierte cuando se necesita, y creo que este es el momento en el que debe invertirse, precisamente con la adopción de las medidas que corrijan el rumbo. No sé si pasa necesariamente por la eliminación inmediata de todos los subsidios, que representan alrededor de 3.000 millones de dólares año. Quizás haya que, no soy amigo del gradualismo, pero quizás opten por reducir un 50% del subsidio, ver la forma de que no castigue tanto a los sectores populares y al consumidor, a los que se mueven en el transporte público, que no incida sobre precios. Tendrán que ver una fórmula que vaya en esa dirección, pero de que tienen que adoptar decisiones, las tienen que adoptar, no queda más. No queda más. De lo contrario, este enorme hueco del que hablábamos al principio nunca se va a tapar y vamos a vivir siempre sobre el filo de la navaja, que creo que ese no es el objetivo de este gobierno. Yo digo que a lo hecho pecho, ¿no? El presidente Rodrigo Paz tiene una misión, y esa misión es reordenar la economía, estabilizar la economía como premisa para que el país vuelva a trabajar, vuelva a producir riqueza. En fin, es la misma misión que tuvo Paz Extensoro el 85. Y esto lo tiene que hacer con o sin Edman Lara. Si Edman Lara sigue batallando, pataleando, pues Rodrigo Paz algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. No puede permitir que una crisis interna paralice al país. No puede darse ese lujo. El país no puede darse ese lujo, y le hemos dado un mandato, el pueblo boliviano a través de las elecciones le ha dado un mandato a Rodrigo Paz. Resuelva la crisis económica, señor, y eso es lo que tiene que hacer, ¿no?
No sé la fecha, pero cuanto antes mejor, porque la economía no da para más. Y entonces el gobierno tampoco da para más para esta chicana, este reality show al que el gobierno no puede someterse, ¿no? Me da la impresión que ha llegado el momento de las decisiones y Rodrigo Paz es el que tiene que tomar esta iniciativa. No puede ser que un tiktokero tenga la iniciativa política en el país, por favor, ¿no? Rodrigo Paz tiene todos los instrumentos para gobernar. Creo que ha sido conciliador, no quiere que se hable de este tema, pero es que no hay otro. Y entonces creo que ha llegado el momento de las decisiones y de las decisiones grandes. Veremos si las toma, veremos cuáles son. Y acá en el programa Periodista seguiremos comentando la siguiente semana del gobierno. Les agradezco. Hernán Terrazas, Iván Ramos, Hernán Cabrera, han sido de lujo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y será para la próxima semana. Esto es Cabildeo Digital.